Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos que hablar de la Convención Constitucional. La Convención, atención, aprobó los primeros artículos que quedarán plasmados en la propuesta de nueva Constitución. Ayer el Pleno respaldó 10 normas relacionadas con los principios del sistema de justicia. Y vamos a hablar de ahora en adelante de sistema de justicia y no de Poder Judicial, porque eso es lo que propone el nuevo texto constitucional, que naturalmente debe ser aprobado en el plebiscito de salida, pero eso es lo que se propone, sistema de justicia. Entre las iniciativas que lograron los 2/3 se encuentra la independencia jurisdiccional y la moción que garantiza la paridad y la perspectiva de género en la justicia. 4 artículos fueron rechazados. Pueden ser repuestos, atención con eso, pero fueron rechazados en el día de ayer porque no lograron el quórum de los 2/3. Pluralismo jurídico, entre otros, y serán discutidos nuevamente en la comisión respectiva, la comisión temática. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un poco más temprano que las otras jornadas finalizó la última sesión de pleno de la Convención Constitucional. En esta instancia, el organismo votó sus primeras normas en particular y 10 de 14 fueron aprobadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la denominada hoja en blanco ya cuenta con sus primeros artículos. Estos tendrán que ser, por supuesto, armonizados por la comisión respectiva, pero por supuesto están vinculados a los principios de sistemas de justicia. Las normas que quedaron escritas con lápiz grafito, porque aún tienen que someterse, lo decíamos, a su armonización y también a las indicaciones que puedan reponerse, incisos que quedaron en el camino, que pueden ser aprobados en una segunda oportunidad, se encuentran a la espera de que sean votados los demás por 2/3 en el Pleno. ¿Qué es lo que está escrito en el borrador de momento? El artículo 3, sobre la independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad, que dice relación con que la función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley. Ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de personas podrá ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. Se habla también de que los jueces y juezas no podrán militar en partidos políticos, entre otros aspectos. El artículo 5 habla sobre los tribunales. Estos deben brindar una atención adecuada a quienes presenten peticiones o consultas ante ellos. La tutela jurisdiccional efectiva también fue aprobada y acá se señala que todas las personas tienen derecho a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos de manera oportuna. Entre otros aspectos, también fue aprobada la paridad y perspectiva de género. Esta norma, este artículo, que es el artículo 14, señala que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza que los nombramientos en el sistema de justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias, y se señala que los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Tú lo decías, estábamos hablando ahora de sistemas de justicia, no de poder judicial, ya que se aprobó el epígrafe llamado sistemas de justicia. La presidenta de la Convención, María Elisa Quintero, se refirió a la aprobación de los primeros artículos. Ya tenemos borrador con artículos concretos, así que a nombre de la Convención les contamos que estamos muy felices y esperanzados, que vamos a seguir construyendo con pasos firmes cada una de las normas que van a quedar en la propuesta de Constitución, que la vamos a presentar a los pueblos de Chile en el plebiscito de salida. Algunas normas fueron rechazadas en particular, algunos incisos también fueron rechazados en particular. Por ejemplo, el artículo 1 sobre la función jurisdiccional fue una de las primeras normas en donde el Frente Amplio votó en contra. Esta norma señala lo siguiente: la jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer, juzgar y ejecutar con efecto de cosa juzgada todos los conflictos de
relevancia jurídica por medio de un debido proceso de conformidad a la Constitución, las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos. Se señala que ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y los demás órganos o autoridades indígenas reconocidos por la Constitución y las leyes dictadas conformes a ella. Habló el convencional Fernando Atre, intentó desdramatizar lo anterior, señalando que se rechaza precisamente para que estas normas vuelvan y sean mejoradas en la comisión respectiva. Habrá convencionales que están en contra del artículo porque creen que es una mala idea, votan en contra. Otros creen que es una buena idea, como yo creo, por ejemplo, respecto al artículo 1 de la propuesta, pero que tiene que ser mejorada la redacción. No es que esa regla se pierde, sino que vuelve a la comisión, donde la comisión tiene la oportunidad de corregir cuestiones que en general, respecto de este informe en particular, están más o menos conversadas. Bueno, y hablemos de pluralismo jurídico. ¿Qué ocurrió acá? Se rechazó una norma, que es el artículo 2, sobre el pluralismo jurídico, que básicamente habla sobre la forma de su aplicación. El Sistema Nacional de Justicia coexiste en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Coexiste en un plano de igualdad. Señala esta norma que, si bien fue rechazada por no alcanzar el quórum de 2/3 y que será enviada a la comisión, que es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente. Esta norma será devuelta a la comisión respectiva por ser rechazada en el Pleno, pero ojo, porque se aprobó en el artículo 15 el inciso número 1, que sí habla de la plurinacionalidad, del pluralismo jurídico y la interculturalidad. Se habla de la función jurisdiccional, se define en su estructura, integración y procedimientos. En concreto, se aprueba el concepto de pluralismo jurídico, pero no la forma de su aplicación. Escuchemos al convencional RN, Luis Mayol. Estamos preocupados porque se están estableciendo, como digo, dos tipos de justicia paralela. Eso hay que mejorarlo. Tiene que ser voluntaria para empezar, ¿no es cierto? Tiene que haber un derecho a optar. No puede ser obligatoria ni para los pueblos originarios o indígenas. Cuando tienen una controversia pueden y deben tener el derecho a optar por la jurisdicción nacional o la jurisdicción indígena, y solamente para algunos tipos de delitos. Claro, tenemos que mejorarla, decía el convencional Luis Mayol, toda vez que se aprueba ya una norma que está escrita en la propuesta constitucional, por supuesto a la espera de su armonización, y por ende ya no les queda más a los constituyentes que se modifique finalmente esta norma, porque ya se crea el concepto, al menos en este artículo 15. Escuchemos a la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Manuela Arroyo. Ella defiende el pluralismo jurídico. No parece que la norma penal pierda eficacia por el hecho de incluir en sus consideraciones variantes culturales. Esto implicaría suponer que en las sociedades indígenas no existe una valoración análoga que los mismos bienes jurídicos en la sociedad occidental. Yo vivo en el Gualmapu, yo trabajo con mujeres hace mucho tiempo. Pensar que el derecho propio vulnera los derechos de las mujeres es un relato colonial. Los pueblos indígenas tienen sus propias formas de reconocerse. Bueno, dentro del artículo 12, que es la publicidad, probidad y transparencia, que si bien fue aprobado en sus últimos 2 incisos, se rechaza el primero. ¿Y por qué esto es particular? Porque se rechaza por 72 votos. No alcanza ni siquiera la mayoría simple y por ende esta queda eliminada. Esta señala, todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en aquellos casos en que la publicidad pueda significar un peligro grave de afectación a la integridad e intimidad de las personas. Esto también fue desdramatizado por el coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia, Cristian Viera. Ese artículo tenía una pequeña dificultad porque es espectacular el principio de publicidad, probidad, transparencia. Pero ¿cuál era el problema? Que las causales de reserva que estaban establecidas ahí eran muy escasas. Había que generar una causal más amplia y estamos pensando principalmente en, en el éxito de las investigaciones judiciales. Se va a reponer porque es un buen principio. Invito a desdramatizar aquello.
Bueno, ya existen entonces los primeros artículos escritos, por supuesto, con este lápiz grafito, porque todavía tienen que ser armonizados, tienen que estar a la espera de los incisos que se devuelven a comisión por no alcanzar los 2/3. Se espera que esta jornada continúe la actividad en la Convención Constitucional. A partir de las 9 de la mañana, el Pleno comenzará a votar en particular los artículos de formas de Estado. Tomás María José. Mira, varias cosas. Claro, empiezan a ver, ¿va a haber un sistema de justicia doble? Sí. Eso está aprobado. Sí. ¿Cómo va a ser ese sistema de justicia doble? Digámoslo así. Sistema de justicia indígena y para el resto de los chilenos, no lo sabemos. Me pareció interesante lo que dijo ayer, lo que dijeron algunos convencionales, que haya respeto a los derechos humanos en la justicia indígena, que solo sea aplicable entre indígenas y que sea optativo, o sea, que una persona indígena opte, que cuando además sea entre indígena y aquí nos estamos obligados a hablar así, y un chileno, por decirlo de alguna manera, el chileno pueda optar por tener un sistema que es el tradicional. Ahí se avanza un poco. El único inconveniente que yo veo acá, y no es el único, pero un gran inconveniente, es que no sabemos cuál es el derecho indígena. ¿Cuál es? ¿Cuál es el procedimiento indígena? ¿Tiene instancias o no tiene instancias? ¿Quiénes son los jueces indígenas? ¿Dónde está el derecho indígena? ¿En virtud de qué se va a fallar? Eso es una parte. Va a tener que ser resuelto porque ya fue aprobado, por lo tanto hay que ponerle contenido a lo que ya fue aprobado, ¿no es cierto? Exactamente. De hecho, se rechaza el artículo 2 sobre el pluralismo jurídico, y acá por eso decimos nosotros que queda a la espera de cómo se va a aplicar, porque aquí se rechaza la idea de que el Sistema Nacional de Justicia coexiste en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Eso tiene que ser perfilado en la comisión respectiva, pero hay que tener paciencia porque los artículos todavía están en la primera etapa de la redacción, y lo que ayer se aprobó fueron los principios. Dicen algunos ya que el detalle más a fondo va a estar quizás en el segundo bloque de normas constitucionales. Daniela, hay una consulta. ¿Cómo se determina quiénes son indígenas? Porque también hay personas que efectivamente viven en comunidades indígenas, pero también hay otros que se pueden considerar, por ejemplo, algo muy simple, cuando uno lo van a censar, le preguntan, ¿pertenece a alguna comunidad indígena? ¿Qué garantiza o qué puede corroborar que efectivamente yo puedo ser parte de una comunidad indígena para poder regirme entonces por el sistema de justicia indígena? No se establece, al menos en las normas que ayer se aprobaron no se establece. Y tengo la impresión, pero puedo estar absolutamente equivocado, que lo que se está discutiendo sobre el sistema de justicia da la impresión que se está mirando desde el punto de vista del derecho penal. Pero resulta que el derecho es muy complejo, porque la vida está cada día más compleja. Pongo algunos ejemplos. El derecho medioambiental, que en los últimos años se ha constituido en una especialidad. El derecho tributario es una especialidad, esa sí que es antigua. Pero pongo otro ejemplo de derecho que ha tenido una gran evolución en el último tiempo. Todo el sistema de libre competencia, donde hay una jurisdicción especial. Todo lo que falta por modernizar el derecho civil. Las contiendas civiles en Chile demoran 10 años. Y son extremadamente complejas. El Código Civil es algo complejo, porque la vida es compleja y va a ser cada día más compleja. Quiero decir que en los últimos tiempos, por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes temas del derecho? Bueno, el resguardo de la privacidad, por la invasión que hay en estos instantes por el desarrollo tecnológico y por lo tanto la seguridad de los datos, ¿no es cierto? Bueno, todo este tipo de cosas. Usted va a China y en el aeropuerto le sacan una foto y hay reconocimiento facial, y después cuando entra a cualquier negocio usted presenta su cara y ya lo reconocen. Está todo en línea, y esto tiene que tener una regulación jurídica. Eso va a venir de todas maneras en nuestro país. Yo tengo la impresión que se está discutiendo sistemas de justicia
pero se están discutiendo sistemas de justicia básicos y a lo mejor no considerando las enormes complejidades que tiene el derecho en el día de hoy. ¿O estoy equivocado? Claro, la verdad es que lo que ¿Se discute esto o no? Esa es la pregunta. Al menos en los principios de justicia que ayer fueron sometidos a votación no se ha abordado lo anterior, pero por supuesto sí está contemplado en futuras normas que tienen que ser sometidas a votación. Eso es un tema que tiene que abordarse sí o sí, y ya hay normas relacionadas a la materia, sí, pero todavía falta. Pero sí va a haber dos sistemas de justicia paralelos. Esto se fue aprobado. Sí. Que son exactamente iguales. Por lo tanto, la Corte Suprema no tendría tuición sobre la justicia indígena. ¿Qué sistemas de instancia va a haber ahí? ¿Qué sistemas de unificación de jurisprudencia va a haber ahí? ¿Cómo van a resolver estos temas complejos en esa justicia que no tiene normas? Por lo menos yo no las conozco. ¿Cómo se resuelve? ¿O estoy equivocado al plantear estos temas? Se señalaba en algún momento en la comisión que pueda existir una especie de corte de apelaciones indígena que pudiese regular o ayudar a regular un poco esta situación. Pero lo cierto es que no se puede avanzar en eso todavía si es que, por ejemplo, no se despeja el artículo 2, en donde acá se habla de el respeto a los derechos humanos, en donde no se habla de eso finalmente, o tampoco se determina si es que se está obligado a ser sometido a la justicia indígena. Son muchos temas que todavía no están zanjados y que por ende tampoco se puede avanzar en lo anterior. Oye, fue rechazado, fueron los jueces, ¿no? Eso fue rechazado en comisión y por ende no fue sometido a votación en la jornada de ayer. Y con respecto a la justicia indígena, algunos han dicho que está bien la justicia indígena, pero excluyendo materias penales. ¿Eso adquiere algún sentido los convencionales o no? Sí. Se ha hablado incluso entre los convencionales de centro izquierda sobre ese tema. Es algo que podría generar consenso ya en esta segunda etapa del primer bloque de normas que el día de ayer fue sometido a votación. Ahora en esta segunda oportunidad, como se le dice, cuando las normas que no son aprobadas se devuelven a comisión. Daniela, ¿y cuál es el proceso que viene ahora? Porque nos comentas que hay muchas cosas que aún están pendientes de cada uno de los incisos y los artículos que se aprobaron ayer en el Pleno, pero ahora vuelven todos estos a la comisión para redactar el detalle y luego pasan a la comisión de armonización, o ahora pasan directamente a la comisión de armonización y ahí es donde se ve el detalle. Las normas que fueron aprobadas el día de ayer ya quedan escritas en la propuesta constitucional. De hecho, ayer se emitió por parte de la Secretaría Técnica, por parte de la presidenta María Elisa Quinteros, un oficio en donde se señala lo siguiente: en consideración a lo establecido en el artículo 96 del reglamento y a que dichas normas alcanzaron el quórum de 2/3, se entienden incorporadas en el proyecto de constitución que será revisado con posterioridad por la Comisión de Armonización. Y las normas que fueron rechazadas son devueltas a la comisión respectiva a la espera de nuevas indicaciones. Ahí se pueden renovar indicaciones, pero también se pueden ingresar nuevas enmiendas a propósito de este intento por llegar a los 2/3. Con respecto nuevamente a la legislación indígena, uno piensa simplemente en mapuche, ¿no es cierto? Porque son los mayoritarios, pero también habría una justicia indígena diaguita, por ejemplo. Así es, respecto a los pueblos reconocidos, pueblos originarios reconocidos. ¿Qué va a suceder en el día de hoy? Sí, hoy día atentos también a la materia política, a la política de lo que está pasando en la convención. Esto es una información que nosotros manejamos, que el día de ayer existieron roces entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque desde el Partido Socialista consideran que el Frente Amplio los dejó votando solos, prácticamente. Por ejemplo, en el artículo 11
se rechazó el inciso segundo que habla de los perjuicios provocados por error judicial, otorgan derecho a una indemnización conforme al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes. Votó la derecha en contra y votó el PS en contra y el Frente Amplio votó a favor. Y en ese sentido esto generó molestia porque se dice que no se están tomando en serio lo que está ocurriendo en el Pleno y que finalmente ellos quedan mal frente a la ciudadanía votando en contra y los dejan votando solo. Daniel, ¿cuál es la sensación de la derecha? Ayer hablábamos mucho de la derecha, la situación en la cual se encuentran, que básicamente son irrelevantes en cuanto a la votación en el Pleno porque no tienen el tercio que pueda modificar una votación. Entonces, después de lo que sucedió ayer en el Pleno, ¿cuáles son las reacciones que se pudieron ver o las sensaciones que se pudieron ver de la centro derecha en la convención? Pero yo vi que se fueron rápidamente, al menos los convencionales de la UDI, rápidamente. Los de RN sí lograron que se aprobara una norma de ellos, que era del convencional Ruggero Cozzi, que era para que se incorporara una frase a uno de los artículos, que es el artículo 3, en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley respecto a la independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad. Indicación aditiva del convencional Ruggero Cozzi. Esta fue la única que se aprueba de Vamos por Chile, la única que se aprueba, luego de que se ingresaran muchas indicaciones, principalmente por la convencional Carol Baum. Oye, y con respecto al derecho indígena, ¿habría control de esas normas indígenas del Tribunal Constitucional? No se ha hablado de eso. ¿Cómo? ¿No se ha hablado de eso? Al menos no en esta discusión, no en la discusión del primer bloque. Claro, es que es muy importante, porque ¿cómo va a haber un sistema con control del Tribunal Constitucional y con el otro sistema no, considerando además que la Constitución es una ley, esa sí que es ley para todos? Bueno, y no olvidemos que también el TC se quiere eliminar. Está bien, pero va a haber un control de constitucionalidad en alguna parte. Si no lo tiene el Tribunal Constitucional, lo tiene la Corte Suprema. ¿Va a haber control de constitucionalidad? Claro, temas que se están abordando todavía en los otros bloques de normas, pero al menos en los principios del sistema de justicia no se habló de eso. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Dentro de la convención, varios reconocían ayer que la votación en general del primer informe de la comisión, ahora vamos a formas de Estado, estábamos hablando del sistema de justicia. En cuanto a formas de Estado, que contenía, recordemos, 36 artículos, de los que fueron aprobados 28, tenían mucho de señales políticas. Entre ellas, apoyar la idea macro de un Estado regional, pero también dar respaldo a ciertos convencionales que lideraron el informe que fue deliberado por el Pleno. Así al menos lo señalaban representantes del colectivo socialista, el Frente Amplio e independientes no neutrales, entre otros, quienes pese a su voto favorable a distintos artículos, mantenían reparos sobre la propuesta, en especial sobre aspectos como la creación de asambleas legislativas regionales, facultades de futuras autoridades o el establecimiento de estatutos regionales. Así, en el órgano adelantan que el escenario para la discusión en particular de lo visado el miércoles, cuando se deliberó en general, será distinto. Desde los colectivos admiten que se rechazaría parte importante del informe en particular para que vuelva a comisión y así perfeccionar las normas. De todos modos, para lograr lo anterior se debe rechazar el artículo, el que de ser aprobado por 2/3 pasaría a formar parte de la propuesta de constitución. Pero a la vez se debe conseguir la mayoría absoluta para así volver a su comisión de origen. De no obtener al menos 78 votos, la iniciativa sería desechada. Y si bien se rechazaron las competencias de las asambleas legislativas regionales, constituyentes anunciaron que se esperarán que se rechacen en particular otras normas que contienen dentro de su articulado dichas instancias. También en las conversaciones se repite la intención de modificar la idea de estatutos regionales aprobado el miércoles, los que algunos han criticado, bautizándolas como que esos estatutos regionales serían mini constituciones que habría en cada región. No es que haya un desacuerdo con la propuesta, pero creemos que hay varias cosas que mejorar, varias cosas que pulir, por lo que creemos que varios artículos se pueden ir rechazando, no son un rechazo de contenido, dijo Rosa Catrileo,
que es mapuche, coordinadora de la Comisión de Sistema Político. Dicha instancia incluso discutió sobre la competencia de algunos de los artículos luego de que convencionales aseguraran que ciertas materias tratadas por formas de Estado en rigor eran competencia de sistema político. Muchos de los artículos objetados van a volver a comisión para que tengan una conversación con los colectivos que forman parte del sistema político, agregó Catrileo. Ramona Reyes, del Partido Socialista, que participó en la Comisión de Forma de Estado y que junto a Julio Álvarez y Claudio Gómez fue clave para lograr el apoyo socialista, dijo al diario El Mercurio: las atribuciones son algo que se deben volver a conversar. Además, muchos temen que se levanten parlamentos regionales y como está la discusión del bicameralismo, hay hartas reticencias. Estatuto regional es un tema que hay que mejorar también. En la misma línea, el convencional de la democracia cristiana, Fuad Chaín, planteó que el estatuto regional, como una especie de constitución de cada región, no tiene posibilidad de prosperar, tampoco en las asambleas legislativas. Necesitamos darles mayores atribuciones a los consejos regionales y que puedan concurrir a la formación de las leyes, pero no como la propuesta. Para él, al haberse rechazado varias normas en general, vamos a tener que rechazar en particular también, porque si no, pierde sentido. Necesitamos revisarlas, dijo. Incluso Amaya Alves, del Frente Amplio, Tami Pustilnik, de Independientes No Neutrales, una de las impulsoras de esta iniciativa, reconocieron la necesidad de, esta palabra la usaron, pulir algunas normas, hay que pulir las normas jurídicas. Me atrevería a decir que en la Declaración General del Estado Regional y los principios debería haber más acuerdos y seguramente habría necesidad de pulir un poco más en los listados de competencias de la región autónoma, en los estatutos regionales o en la prevalencia de competencias, dijo Alves. La representante de Independientes No Neutrales, en tanto, señaló que hay artículos que se van a caer, no porque la gente esté en desacuerdo con lo que se señalen en la Constitución, sino porque hay que hacer algunas precisiones, como en los artículos de territorio y el de maritorio, pero por un tema más bien de forma que de fondo, a diferencia del estatuto regional, del que todavía veo que hay gente que no está de acuerdo en cuanto a su fondo. Marcos Barraza, del Partido Comunista, dijo que es probable que se rechacen varias normas, pero que tanto lo que se rechace como lo que se apruebe tienen el propósito de mejorar la propuesta. Como hablábamos con Daniela, hay tensión entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Precisamente, el PC fue clave para que no se aprobaran las asambleas legislativas regionales el miércoles. Faltaron solo 3 votos para conseguir los 2/3, lo que volvió a tensionar la convención con el Frente Amplio, eje central del futuro gobierno. Increíble. Feministas contra el empoderamiento de los territorios. La única coincidencia partidista centralista, derecha y Partido Comunista unidas. Increíble pero cierto, igual que en el presidencialismo, que Chile en lo orgánico sigue igual mientras doran píldoras, catálogos y paridad. Fue la crítica en redes sociales de la coordinadora de la Comisión Forma de Estado, Jennifer Mella, del Frente Amplio, la que evidenció una molestia que era aún más colectiva en el conglomerado. Según fuentes del sector, las conversaciones del miércoles en la noche fueron duras, pero aseguran que ayer Mella se disculpó por el tono de su crítica. En este contexto, desde Apruebo Dignidad, que se dividió para la propuesta, aseguran que existen diferencias que han tensionado las relaciones, pero que siguen los diálogos dentro de los bloques para llegar a acuerdos, los que esperan abarquen propuestas integrales y no solo relacionadas con formas de Estado. Esto inclusive dentro de los partidos, los que también están divididos sobre materias como las asambleas legislativas regionales o el estatuto regional.